Todos a bordo. Este escritor norteamericano que es hoy nuestro invitado, Paul Theroux, tiene la difícil virtud de que sus libros de viaje hagan que incluso lo más aburrido y corriente se conviertan en verdaderos descubrimientos. Viajero desde 1963, ha recorrido los 5 continentes y ha escrito más de 30 novelas y unos 15 libros de viajes. Vamos a hacerle compañía hoy desde Londres hasta Venecia, etapa inicial de su viaje a Oriente, relatado en el libro El Gran Bazar del Ferrocarril, un viaje en tren por Turquía, Extremo Oriente y Siberia. Desde que era niño, cuando vivía cerca de la vía férrea de la compañía Boston and Maine, raras veces oí el paso de un tren sin sentir deseos de montar en él. Esos silbidos parecen cantos embrujados. Los ferrocarriles son bazares irresistibles que serpentean perfectamente nivelados por las desigualdades de cualquier paisaje, mejorando tu estado de ánimo con la velocidad y sin volcar nunca tu bebida. El tren es capaz de infundirte tranquilidad en lugares horribles. No tiene nada que ver con los angustiosos sudores de muerte que provocan los aviones, el mareo de los autobuses de largos trayectos o la parálisis que aflige al que va en automóvil. Si un tren es grande y confortable, ni siquiera necesitas un destino. Un asiento en un rincón es suficiente y puedes ser uno de esos viajeros que están quietos en movimiento, avanzando sin llegar, sin sentir la necesidad de llegar a ninguna parte. Como aquel afortunado hombre que vive en los ferrocarriles italianos porque está retirado y tiene un pase. Mejor es viajar en primera clase que llegar, o, como dijo una vez el novelista inglés Michael Frayn, parafraseando a McLuhan, el viaje es la meta. Pero yo había escogido Asia, y cuando recordaba que se encontraba medio mundo más allá, no podía por menos de sentir alegría. Luego Asia apareció del otro lado de la ventanilla y fui transportado a través de ella en esos expresos que van a Oriente, admirando tanto el bazar del interior del tren como aquellos otros ante los que pasábamos silbando. Cualquier cosa es posible en un tren. Una deliciosa comida, una visita de unos jugadores de naipes, una intriga amorosa, un buen sueño por la noche y monólogos de personas extrañas construidos como novelas cortas rusas. Tenía intención de subir a todos los trenes que encontrase, desde la londinense Victoria Station a Tokyo Central. Tomar el ramal de Simla, la vía que cruzaba el paso del Jaibar y la vía que enlaza los ferrocarriles indios con los de Ceilán. El expreso de Mandalay, la flecha de oro malayo, las líneas locales de Vietnam y los trenes con nombres fascinantes, el Orient Express, la Estrella del Norte y el Transiberiano. Yo buscaba trenes y encontraba pasajeros. El primero de ellos fue Duffield. Le recuerdo porque su nombre se convirtió más tarde en un verbo, primero de Molesworth, luego mío. Se encontraba delante de mí en el andén 7 de Victoria Station. Salidas para el continente. Era viejo y su ropa le estaba grande, como si en un momento de prisa hubiera echado mano de las primeras prendas que hubiese encontrado o como si acabase de salir del hospital. Avanzaba lentamente y llevaba unos paquetes deformados envueltos en papel marrón. Todos tenían un rótulo con su nombre, R. Duffield, y su dirección, Splendid Palace Hotel, Estambul. Íbamos a viajar juntos. Una viuda caricaturesca con un severo velo habría sido mejor recibida, y si su bolsa estuviese llena de ginebra y dinero heredado, tanto mejor. Pero no había ninguna viuda. Había excursionistas, vendedores, chicas francesas con sus desabridos amigos y parejas inglesas de cabellos grises que, cargados de novelas, parecían estar embarcándose en costosos adulterios literarios. Nadie iría más lejos de Ljubljana. Duffield iba a Estambul. Yo me preguntaba con qué pretexto. Por mi parte, estaba haciendo una escapada más o menos a escondidas. No tenía empleo estable y nadie se fijaría en mí si, después de guardar silencio, me despedía de mi mujer con un beso y tomaba solo el tren de las 15:30. El tren cruzaba ruidosamente Clapham,
Cuando decidí que el viaje era mitad huida y mitad persecución, ya habíamos dejado atrás las casitas de ladrillo, los patios de carbón y los estrechos jardines traseros de los suburbios del sur de Londres y estábamos pasando junto a los campos de juego de Dulwich College, donde unos niños hacían ejercicio perezosamente sin haberse desprendido de las corbatas. Me había amoldado al movimiento del tren y había olvidado los titulares sensacionalistas de los periódicos que había estado leyendo por la mañana y que, por fortuna, no hablaban del novelista desaparecido. Luego pasamos por delante de una hilera de casas un poco separadas entre sí, entramos en el túnel y después de viajar 1 minuto en completa oscuridad, fuimos disparados prodigiosamente hacia un nuevo escenario. Unos prados abiertos, unas vacas que pasían y unos granjeros recogiendo el heno con sus blusones azules. Habíamos salido a la superficie en las afueras de Londres, una ciudad gris, húmeda y subterránea. En Sevenoaks pasamos otro túnel, otro atisbo de lo bucólico, campos con caballos piafando, algunas ovejas echadas en la hierba, unos cuervos posados en un secadero de lúpulo, y desde una ventanilla atisbamos un barrio de casas prefabricadas. Por la otra ventanilla vimos una granja del siglo XVII y más vacas. Esto es Inglaterra. Los suburbios se entrelazan con las granjas. En varios pasos a nivel, las carreteras rurales estaban abarrotadas de automóviles. Los pasajeros del tren contemplaban el tráfico con miradas rencorosas y parecían murmurar: «¡Parad, imbéciles!». El cielo era viejo. Colegiales con sus blazers de color azul oscuro, sus bates de criqué y sus carteras escolares, con los calcetines que se les caían, sonreían bobamente en el andén del Tonbridge. Pasamos velozmente junto a ellos arrebatándoles las bobaliconas sonrisas. No nos deteníamos ni siquiera en las estaciones más importantes. Yo las contemplaba desde el vagón restaurante, mientras tomaba una taza de té, y el señor Duffield, también encorvado sobre su té, no perdía de vista sus paquetes y removía el contenido de la taza con el depresor de lengua de un médico. Atravesamos los campos de lúpulo que daban a Kent, en septiembre un aspecto mediterráneo. Pasamos ante un campamento de gitanos, 14 destartalados remolques, cada uno con su propia pila indestructible de basura delante de la puerta de entrada. Pasamos frente a una granja y 40 pasos más allá, ante el perímetro de una urbanización que tenía gran cantidad de prendas de vestir colgando de una cuerda, bragas, calcetines, calzoncillos y medias que formaban un mensaje elaborado, como banderas de señales puestas en el mísero convoy de aquellas casas. El hecho de que no parásemos confería a este tren inglés un aire de apresurada determinación. Avanzábamos velozmente hacia la costa para cruzar el Canal de la Mancha, pero en eso no había auténtico dramatismo. Duffield pidió una segunda taza de té. Dejamos atrás Ashford y cruzamos los pastos ondulados de Romney Marsh en dirección a Folkestone. Entonces ya había dejado atrás Inglaterra. Lo mismo habían hecho los otros pasajeros. Volví a mi compartimiento para oír a los italianos levantar la voz, sintiéndose quizá envalentonados al pensar que ya nos encontrábamos al borde de Inglaterra. Varios nigerianos, que hasta aquel momento solo habían sido un cuarteto de cabezas que se movían, 2 sombreros de fieltro, un turbante y una peluca enorme y enmarañada, comenzaron a hablar en yoruba y parecían deletrear cada palabra que pronunciaban chasqueando los labios al completar las sílabas. Cada pasajero emigraba hacia su propio lenguaje, dejando a los ingleses murmurando y apartando la vista. «Oh, mira», dijo una mujer, desplegando un pañuelo sobre su regazo. «¡Qué bonito!», exclamó el hombre que se hallaba sentado junto a la ventanilla. «Eso sí son flores frescas», repuso la mujer, cubriéndose la nariz con el pañuelo y sonándose un lado y después el otro. El hombre dijo: «La Comisión de Sepulcros de Guerra cuida de ellas. Hacen un buen trabajo». Una figura pequeña que llevaba unos paquetes de papel atados con un cordel avanzó por el pasillo y al pasar sus codos golpearon la ventanilla del corredor. Era Duffield. La señora nigeriana se inclinó y leyó el rótulo de la estación. Folkestone. Su mala pronunciación parecía un sarcasmo y ella parecía tan poco impresionada como Lady Glencora de Trollope. Nada había que desear a tanto como ver Folkestone.
El viento del puerto, de color gris plomizo y salpicado por la llovizna, me dio en los ojos. Yo tenía los párpados hinchados a causa del resfriado que había pillado cuando el primer frío de septiembre se abatió sobre Londres y despertó en mí unas visiones de palmeras y del sonrosado calor de Ceilán. Aquel resfriado hizo que me resultara más fácil dejarlo todo. Aquel viaje era una cura. ¿Ha probado usted con aspirina? No, creo que me iré a la India. Llevé mis bultos al transbordador y me dirigí al bar. Allí había 2 hombres de edad que estaban de pie. Uno de ellos daba golpecitos con un florín en el mostrador tratando de llamar la atención del camarero. «Regis se ha vuelto muy raquítico», dijo el primero de los 2 hombres. «¿Tú crees?», preguntó el segundo. «Me temo que sí. Se ha encogido. Su ropa no le cae bien». «Nunca ha sido un hombre de gran estatura». «Ya lo sé, pero ¿lo has visto?» «No. Godfrey dijo que había estado enfermo». «Yo diría que muy enfermo. Se está haciendo viejo, pobrecillo, y muy raquítico». Duffield se acercó. Podría haber sido la persona de quien estaban hablando, pero no lo era, pues los hombres de edad ni siquiera se fijaron en él. Duffield tenía el aspecto inquieto de quien ha dejado sus paquetes en otra parte, que es también el aspecto de un hombre que piensa que le están siguiendo. Su traje de 1 o 2 tallas de más le daba un aspecto frágil y enclenque. Una gabardina gris ratón le caía a pliegues de sus hombros, los puños eran tan largos que le llegaban hasta la punta de los dedos y hacían juego con la largura de los pantalones cuyos bordillos se pisaba. Olía a mendrugos. Todavía llevaba puesta la gorra y también estaba aquejado de un resfriado. Sus zapatos eran interesantes, el calzado resistente para todos los usos que lleva la gente del campo. Aunque no pude localizar su acento, Duffield le estaba pidiendo sidra al camarero. Había en él algo provinciano. Un persistente talante ahorrador en sus bien aprovechadas prendas de vestir que se consideraría desaliño de un londinense. Él sabría decir dónde había comprado aquella gorra y aquella chaqueta y cuánto le habían costado y cuánto tiempo hacía que llevaba aquellos zapatos. Unos minutos más tarde pasé junto a él en un rincón del bar y vi que había abierto uno de sus paquetes. Un cuchillo, una barra de pan francés, un frasco de mostaza y unas rajas de rosado salchichón estaban esparcidos delante de él. Absorto en sus pensamientos, masticaba despacio su bocadillo. La estación de Calais estaba oscura, pero el expreso de París estaba inundado de luz. Me sentí confortado. Lady Glencora le dijo a su amiga: «Podemos llegar hasta los kurdos, Alice, sin tener que volver a entrar en un buque. Esto, a mi modo de ver, es la gran comodidad que ofrece el continente». «Bien, entonces a París, y al Orient Express y a los kurdos». Subí al tren y al encontrar opresivamente lleno mi compartimiento, me fui al vagón restaurante para beber algo. Un camarero me indicó que me sentara en una mesa en la que un hombre y una mujer estaban destrozando sus panecillos, pero sin llevarse los trozos a la boca. Intenté pedir vino. Los camareros, que iban y venían apresuradamente portando bandejas, no me hacían el menor caso. El tren se puso en movimiento. Miré por la ventanilla y cuando volví a la mesa, vi que me habían servido un trozo de pescado quemado. La pareja que partía el pan me explicó que tenía que haber llamado al camarero que servía el vino. Lo busqué, me sirvieron el segundo plato, entonces lo vi y pedí lo que deseaba. Hubo un gran silencio. El vagón restaurante mecía las vinagreras y las botellas de salsa. El postre fue servido con el café. Yo había terminado mi media botella de vino y deseaba otra. Pero los camareros volvían a estar ocupados y pasaban balanceándose por entre las mesas, llevando bandejas y recogiendo platos sucios. «Me encantan los trenes», dijo la mujer. «¿Sabía usted que el vagón de delante va a ser enganchado al Orient Express?» «Sí», contesté. «Por cierto, es ridículo», dijo el hombre mirando el pequeño trozo cuadrado de papel escrito con lápiz que le había dado el camarero. Depositó unas monedas en el platillo y se fue con la mujer sin dirigirme la mirada. Mi comida costaba 45 francos, que calculé eran unos $10. Me escandalicé, pero más tarde me tomé mi pequeña venganza.
Al volver a mi compartimiento me di cuenta de que me había dejado el periódico encima de la mesa del coche-restaurante. Volví por él, pero en el momento que le ponía la mano encima me dijo el camarero: «¿Qu'est-ce que vous faites?» «Es mi periódico», dije. «C'est votre place là». «Naturalmente». «Ah, bien alors, qu'est-ce que vous avez mangé?» Parecía disfrutar con la sutileza de su examen. Yo dije: «Pescado quemado, una porción diminuta de roast beef, courgettes pasados, patatas frías, pan rancio, y por eso me han cobrado 45 francos. Lo repito, 45. Me dejó que me quedase con el periódico. En la Gare du Nord, mi vagón fue enganchado a otra locomotora. Dófil y yo contemplábamos esa operación desde el andén y luego subimos. Le costó mucho tiempo y esfuerzo encaramarse al vagón y luego estuvo un rato jadeando. Todavía permanecía de pie, boqueando, cuando el tren arrancó a fin de realizar el trayecto de 20 minutos a la Gare de Lyon para reunirnos con el resto del Direct Orient Express. Eran más de las 11 y la mayoría de los bloques de apartamentos estaban sumidos en la oscuridad. Pero en una ventana había luz. Tal vez se celebraba una fiesta y era como una pintura de un interior de ciudad, colgada e iluminada en medio de azoteas y balcones envueltos en la penumbra. El tren pasó y dejó aquella ventana impresa en mis ojos. 2 hombres y 2 mujeres sentados alrededor de una mesa en la que había 3 botellas de vino, los restos de una copiosa cena, unas tazas de café y un frutero. Todo lo que se veía, y también los hombres en mangas de camisa, demostraba una amable intimidad, la triste comedia de una reunión de amigos. Hoy en Literatura para Oír estamos escuchando Todos a Bordo, de viaje con Paul Theroux, Estados Unidos. El tren hizo su lento circuito por París, discurriendo entre los oscuros edificios y lanzando su estridente fris frong a los oídos de las mujeres durmientes. La Gare de Lyon estaba animada con ese encanto de medianoche hecho de luces y de locomotoras humeantes, y al otro lado de los raíles, la lona que cubría uno de los trenes lo convertía en una oruga dispuesta a abrirse paso a través de Francia, devorando cuanto encontrara en su camino. En el andén, los pasajeros que acababan de llegar bostezaban rendidos por la fatiga. Los mozos de cuerda se apoyaban en las carretillas y miraban a las personas que luchaban con sus maletas. Nuestro vagón fue enganchado al resto del expreso directo de Oriente. El topetazo abrió las puertas corredizas del compartimiento y me echó sobre el regazo de la señora sentada frente a mí, haciendo que se despertara sorprendida. Dófil se había puesto unas gafas, que tenían una montura de alambre y suficiente cantidad de cinta adhesiva en los cristales como para impedirle ver la mezquita azul. Reunió sus paquetes y, refunfuñando, sacó una maleta atada con una colección de cinturones de cuero y de lona como garantía adicional para que no se abriese. Unos vagones más allá, volvimos a encontrarnos para leer el rótulo al lado del coche cama. Direct Orient, y su itinerario París, Lausanne, Milano, Trieste, Zagreb, Beograd, Sofía, Istambul. Permanecimos allí de pie mirando el letrero. Dófil lo observó detenidamente y luego dijo: «Tomé este tren en el año 1929. Al parecer esperaba respuesta, pero para cuando se me ocurrió una, que a juzgar por su estado debía de tratarse del mismo tren, Dófil había recogido sus paquetes y su maleta sujeta con cinturones y avanzaba por el andén. Era un tren espléndido en 1929, y ni qué decir tiene que el Orient Express es el más famoso del mundo. Igual que el Transiberiano, enlaza Europa con Asia, lo cual explica en gran parte su romanticismo. Pero también ha sido consagrado por la ficción. La inquieta Lady Chatterley lo tomó, y lo mismo hicieron Hércules Poirot y James Bond. Graham Greene le envió a algunos de sus viajeros descreídos, incluso antes de que lo tomase él mismo. Como no podía tomar un tren para ir a Estambul, lo mejor que podía hacer era comprar el disco Pacific 231 de Onegger. Escribe Greene en la introducción de Orient Express.
El origen de ficción de esa historia de amor es la Madone de Sleepings, 1925, de Maurice de Cobra. La heroína de Cobra, Lady Diana, el tipo de mujer que podría haber llenado de lágrimas los ojos de John Ruskin, está entusiasmada con el Orient Express. Tengo billete para Constantinopla, pero puedo apearme en Viena o en Budapest. Depende por completo del azar o del color de los ojos de mi vecino en el compartimiento. Al final dejé de preguntarme por qué tantos escritores habían utilizado este tren como escenario de intrigas criminales, puesto que en muchos aspectos el Orient Express es realmente un tren asesino. Mi compartimiento era un cuartito con 2 literas y una escalerilla. Después de colocar la maleta, ya no quedaba espacio para mí. El revisor me indicó la manera de meterla debajo de la litera inferior. Se entretuvo un instante en espera de una propina. Fui a dar unos pasos por el corredor. Una pareja japonesa en una doble litera fue la primera y la última vez que los vi. Una pareja de ancianos estadounidenses en el compartimiento vecino. Una madre francesa, gordiflona, que vigilaba con aire de sospecha a su hermosa hija, y una muchacha belga de extraordinaria estatura, mediría 1,80 m y calzaba unos zapatos enormes, que viajaba en compañía de una elegante francesa. En el extremo del vagón, un hombre que llevaba un pañuelo anudado alrededor del cuello, una gorra de marino y un monóculo, estaba colocando unas botellas junto a la ventanilla. 3 de vino, una de agua Perrier y una de ginebra. Era evidente que se preparaba para un largo viaje. A las 9:35 nos detuvimos en la estación italiana de Domodossola, donde un hombre vertía tazas de café de una jarra y vendía comestibles en un carretón muy cargado. Tenía fruta, panecillos, varias clases de embutidos y bolsas con comida que, según decía, contenían tante belle cose. Tenía también una provisión de vino. Molesworth compró un Bardolino y 3 botellas de Chantilly. Yo compré un Orvieto y un Chantilly y Dófil se quedó con una botella de Claret. El Orient Express, en otro tiempo único por su buen servicio, es ahora único por su falta de él. El expreso indio de Rajdani sirve curry en el vagón restaurante y lo mismo hace el correo pakistaní del Jaibar. El Mashhad Express sirve kebab de pollo iraní y el tren de Sapporo en el Japón septentrional, pescado ahumado y arroz apelmazado. En la estación de Rangún venden cajas con comida y los ferrocarriles malayos incluyen siempre un vagón-restaurante que parece un puesto de venta de tallarines y en él se puede comprar sopa de mi jun. Y el Amtrak, que siempre había pensado que era el peor ferrocarril del mundo, sirve hamburguesas en el James Whitcomb Relay de Washington a Chicago. La inanición le quita todo el encanto a los viajes, y desde este punto de vista el Orient Express es más inadecuado que el más pobre tren de Madrás, en el que se pueden cambiar unos cupones por una bandeja de hojalata con legumbres y un plato de arroz. Venecia, como si fuera un salón en una estación de servicio, está detrás de unos estériles terrenos industriales que apestan a petróleo, llenos de gigantescos vertederos y hornos de refinerías y fábricas que achican a la delicada ciudad que más allá parece diminuta. Los grafitis que vemos al pasar están ejecutados con la misma profesionalidad que los anuncios. La laguna, con sus brillantes manchas que se dirían retoques del pincel de un desesperado Canaletto, presenta en la orilla del agua una ancha franja compuesta de escombros, botellas de plástico, tazas de váter rotas y espuma de productos industriales arrastrada por el viento. El extrarradio de la ciudad ha sucumbido a la erosión industrial y lo que se ve son las resquebrajadas ventanas y puertas traseras de villas anegadas por el agua, unos cuantos frágiles campanarios venecianos y más hacia el interior, pero bajas y casi hundiéndose, unas paredes de color espagueti y unos tejados rojos sobre los cuales bandadas de ágiles golondrinas están enseñando a volar a las palomas. Hoy en Literatura para Oír fuimos compañeros del escritor norteamericano Paul Theroux,
en su viaje desde Londres hasta Venecia, etapa inicial de su viaje a Oriente relatado en el libro El Gran Bazar del Ferrocarril, un viaje en tren por Turquía, Extremo Oriente y Siberia.